Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar acá nuevamente en otra semana junto a Cambiar Hace Bien, el podcast de Smart Coach. Como ustedes saben, cada viernes por YouTube, por Spotify, Apple Podcasts, por Google Podcasts y por realidad por un montón de plataformas nos pueden encontrar cada viernes con una nueva conversación para abrir la cabeza, conocer cosas nuevas, porque cambiar hace bien. Ya lo saben, pueden también revisar todos los capítulos de nuestro sitio web en smartcoach.global o en cambiarhacebien.com y también podrán ahí acceder a todos los episodios de este programa. Hoy día vamos a estar conversando sobre un tema que en lo particular me parece súper interesante y muy importante. Y por partida doble muy importante porque vamos a hablar de estrategias de aprendizaje y también vamos a hablar de inclusión. Y para eso hoy día nos va a acompañar Claudia Gutiérrez, que es socióloga, especialista en estos temas de diseño instruccional e inclusión de la empresa ProLearning. Claudia, ¿cómo estás? Hola, Isaías. Bien, bien. Oh, qué bueno, Claudia. Claudia, hoy día, y lo comenté recién hace un segundo, me parece muy interesante el tema por partida doble, porque por una parte, todos los temas de estrategias de aprendizaje y sobre todo en este modelo hoy día que estamos todos en teletrabajo, teleeducación, telefamilia, televida, teletodo, ¿no? Es un tema súper importante porque muchos están migrando a nuevas formas de enseñar y aprender, es cosa de ver lo que pasa con los colegios, Claro. pero no necesariamente saben cómo hacerlo y en ese proceso de ensayo y error, bueno, todos los que tenemos niños en edad escolar ya tendremos algún approach de lo que está pasando en ese ámbito, por ejemplo. Y por otro lado, el tema de inclusión, que como sociedad es un temazo, no solo en Chile, ¿no? A nivel global. Entonces, para abrir un poco la conversación, Claudia, ¿cuál es tu mirada en lo particular de estos dos temas? ¿Cuál es el match que tú le ves? ¿Cuál es la óptica que tú tienes de las estrategias de aprendizaje ligado a la inclusión? Mira, tendríamos que situarnos primero en qué entendemos por estrategias de aprendizaje, porque es muy amplio, hay muchas teorías desde el aprendizaje para abordarlo, pero también dónde se sitúa. Hay que situarse en un contexto, si es a nivel de escuela, a nivel de universidad o a nivel corporativo, a nivel de organizaciones. Yo me gustaría hablar como de organización en general. Ok. Una organización tiene personas que son diversas, ¿cierto? Hay atributos distintos, particulares, y la verdad, cuando tú formulas una estrategia de aprendizaje, tiene que tener en el centro quiénes son los sujetos de aprendizaje. Nosotros personalmente, como ProLearning, tenemos en el centro al sujeto usuario. Para comprender esta necesidad de aprendizaje nos situamos desde una perspectiva, si es adulto en pedagogía, si es a nivel de escuela, es la pedagogía. Para comprender, para escoger la metodología a trabajar, nosotros le damos también un enfoque más holístico, en el sentido de que si es una organización, el aprendizaje, la gestión del conocimiento es el trabajo, es la vía, es el medio para implementar una estrategia de aprendizaje. Y la gestión del conocimiento no es otra cosa que transferir conocimiento, información a los miembros de una organización, pero al mismo tiempo recibir feedback. En ese sentido, situándonos de nuevo, perdón, dentro del sujeto de aprendizaje, el sujeto de aprendizaje es diverso. Entonces, las estrategias de aprendizaje deben adecuarse a las características del sujeto. Y si es una organización, a la complejidad, heterogeneidad que compone una organización. Entonces hay una relación directa. Las estrategias de aprendizaje no pueden dejar de lado que los sujetos de aprendizaje son diversos, tienen distintas condiciones, tuvieron una base de conocimiento, de formación distinta, hay culturas distintas, y una organización en sí configura una cultura, entendiendo como cultura en este caso a nivel organizacional, como cómo nos organizamos, cómo hacemos las cosas y qué empleamos para llevar a cabo esas
esos procesos. Entonces, como te digo, hay una relación súper estrecha y es un tremendo desafío hoy en día, sobre todo en el marco del teletrabajo, donde las organizaciones precisan que sus colaboradores se mantengan conectados, donde las escuelas, la mayoría por lo menos, ha establecido esta manera de transferir información a través de los computadores. Es un tremendo desafío porque ahí tú trasladas lo que ocurría en el aula presencial a un aula virtual y a nivel de empresa también, pero no es lo mismo, y eso quería precisarte, la formación y aprendizaje a nivel presencial que a nivel online. O sea, no es llegar y migrar o sea, hacer una clase presencial a un entorno virtual. Sí. No es lo mismo. Para allá quería ir, Claudia, porque hoy día, precisamente por el contexto en el que estamos, yo trabajo en el tema de educación hace muchos años, me ha tocado verlo de diferentes frentes, y una de las cosas que uno empieza a ver en este contexto de migración obligatoria a una plataforma o sistema de distancia, es que se transfirió la clase presencial ahora con una cámara, así como estamos nosotros, y por un computador, pero la misma clase, y uno lo mira, al menos uno que se dedica, así como tú, al tema de educación, formación de gente, en fin, y yo me agarro la cabeza de repente y digo, pero ¿qué es esto? ¿No? O sea, eh, entonces, así como cuando uno viajaba, en esa antigua época en que uno podía viajar, ¿sí? Y uno necesitaba un adaptador para poder conectarse, eh, no sé, el teléfono, lo que uno tenga electrónico en algún lugar. También necesitamos un adaptador para poder cambiar tanto la mentalidad como la estrategia de lo que hacemos en presencial a lo que pasa en estos espacios virtuales. ¿Cuáles son los criterios esenciales que debiera la gente que está en esta situación mirar para poder hacer esa traducción, esa transformación, para que sea realmente efectivo? Básicamente, pensar en una estrategia que se adapte al formato virtual, donde yo identifico por lo menos en dos niveles. Uno que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos del e-learning, donde se parte por situar al usuario, a quien va a aprender en el centro. Luego hay un conjunto de mandamientos, de alguna manera, que pueden ser velados, que pueden ser situados dentro de lo que nosotros llamamos el diseño instruccional. El diseño instruccional consiste en el tratamiento didáctico de los contenidos. Entonces, el primer paso para pasar una sesión presencial a una sesión virtual es una estrategia de diseño instruccional adaptable. ¿Qué es el diseño instruccional? Tiene diferentes acepciones. Uno hablan de que es una disciplina, otro una tecnología. Lo cierto es que nosotros lo trabajamos como el proceso a través del cual tú tomas un contenido y le das una didáctica. Esta didáctica, dependiendo de cuál es el entorno, si es, por ejemplo, un webinar, tú puedes trabajar a nivel de una presentación que tiene que ser muy sencilla. Hay que demostrar más que mostrar. No es la típica PPT que tú muestras en clase y vas explicando, no. Acá se precisa la interacción. Y la interacción puede estar mediada por los recursos que tú ocupas. Si es un webinar, por ejemplo, generar esta interacción a través del chat. Si es un curso e-learning, tú puedes tener recursos de interactividad, como por ejemplo colocar una cápsula donde el usuario interactúe, intervenga, usar infografías interactivas. La clave acá es que el usuario debe sentir que tiene el control del proceso de aprendizaje, está centrado en el sujeto de aprendizaje. Y eso es particularmente especial en el marco de la andragogía, el aprendizaje adulto, porque el adulto ya tiene una experiencia previa y el aprendizaje está orientado a desarrollar competencias, habilidades para desenvolverse en su lugar de trabajo. Entonces, ahí hay otro aspecto. Un diseño de una estrategia de aprendizaje tiene que estar súper claro de cuál es el entorno personal
de aprendizaje. El entorno personal de aprendizaje es determinante para el proceso de donde quien está aprendiendo, quien está recibiendo la información, pero también el facilitador, el docente, quien de alguna manera conduce ese proceso, tiene que tenerlo presente. Y en ese sentido, si quieres volver al tema de inclusión, eso es aún más especial. Hay técnicas como, por ejemplo, la realidad aumentada, cuando tú ocupas, por ejemplo, las locuciones con subtítulos, cuando alguien está leyendo o dando a conocer verbalmente qué es lo que está pasando en una imagen. En fin, hay distintos recursos que se pueden utilizar. Claudia, y justamente volviendo a linkear con el tema de la inclusión, y partiendo así como lo hiciste con el tema de estrategias pedagógicas o de aprendizaje, perdón, partiendo con una definición. ¿Qué entenderíamos desde la óptica que tienes tú y que trabajan ustedes en ProLearning de esta inclusión? La inclusión, a diferencia de la integración, yo partiría haciendo esa distinción. Nosotros siempre hablamos de integrar, que es como si tú tuvieras en un mundo diferentes espacios con personas que tienen atributos comunes, pero en algún momento hay un grupo que tiene, que predomina, por ejemplo, en una organización donde hay ciertos lineamientos, ciertas orientaciones, ciertos roles y reglas, y hay un sector que tiene, que está fuera. Entonces, lo integran, pero encapsulado dentro de su mismo entorno, lo integran. Pero cuando tú abres este entorno del grupo que tiene atributos distintos y lo haces parte de este grupo mayoritario, ya eso es inclusión. La inclusión conceptualmente, desde el punto de vista normativo, se entiende como hacer parte de una organización, perdón, a personas con discapacidad. Como ProLearning creemos que la inclusión debe contemplar la diversidad, o sea, las personas con discapacidad, la condición de migrante, personas adultas mayores, orientación sexual y, en fin, todos aquellos atributos que nos hacen ser únicos. Así vemos nosotros la inclusión de la diversidad. Es ir un poco más allá de la ley 21.015 del año 2017, que establece que las empresas con más de 100 empleados deben tener por lo menos un 1% de colaboradores con algún tipo de discapacidad. Nosotros proponemos que esto se abra no solamente a personas con discapacidad, sino también con los otros atributos que te mencioné. La diversidad es una organización que es diversa. Sí, yo ahí tengo una mirada que yo creo que es poco popular, Claudia. En esto, yo no sé si tú has escuchado otro de nuestros podcasts, pero a mí siempre me gusta ser un poquito abogado del diablo con algunos temas para poder generar conversación también. Pero, sí, claro. Pero yo ahí tengo una mirada un poquito crítica respecto a ese tema de la inclusión, en particular con la discapacidad. Por un lado, por lo que planteas tú, ¿no? Porque hay gente que no tiene ninguna discapacidad acreditada, por decirlo de esa manera, ¿no? Pero que tiene un montón de otras discapacidades, emocional, ¿sí? Social, en fin, ¿no? Económica, un montón de otras situaciones que podríamos tirar a ese carril. Entonces, desde esta perspectiva de la diversidad, entonces la inclusión es la inclusión entre todos, ¿no? Porque todos tenemos, yo siempre doy como la analogía de los autos usados, ¿no? O sea, todos tenemos nuestro rayoncito por ahí, un toponcito por allá, es partida, ¿no? Tenemos ciertas virtudes y cosas que nos diferencian y cosas que no sabemos hacer muy bien y que tenemos el desafío permanente de aprender, de desarrollarnos, sobre todo en un mundo que cambia tan rápido, que es el que estamos hoy día. Entonces, desde esa perspectiva, no sé si la inclusión es para un nicho en particular o debiera ser una filosofía de cómo vivimos en comunidad. Mira, yo creo que si vemos a nivel de sociedad o a nivel de organización, lo cierto es que la inclusión de la diversidad debiera ser un activo estratégico, por llamarlo de alguna manera.
Si te hablo a nivel de organización, por ejemplo, una empresa X, hay evidencia que indica, y me voy a basar en un estudio que hizo Deloitte el año 2017, de que cuando las empresas incrementan el número de colaboradores que tienen alguna situación diversa, ni siquiera inclusión, sino que diversa, hay un 30% más de beneficios en el desempeño del colaborador. ¿A qué me refiero con eso? Resulta que las empresas aprenden, como decía adelante, a través de la gestión del conocimiento, y esto tiene que ver con el aprendizaje de los colaboradores. Si tú tienes a un colaborador reconocido, incluido, o sea, con condiciones apropiadas, es desde el punto de vista del empleador más productivo y desde el punto de vista del sujeto, de la persona, más motivada. Entonces ahí se provoca una sinergia. Hay muchos casos, o sea, si tú ves a IBM, por ejemplo, que entrega productos que probablemente no son, por ejemplo, diversos en el sentido de, por ejemplo, con enfoque de género, pero la organización basa su aprendizaje organizacional en tener como activo estratégico a la diversidad, la inclusión de la diversidad. Si tú te vas a nivel de escuela, ahí es mucho más evidente. Las escuelas deben adaptarse, desde mi punto de vista, a los alumnos. Entonces, ahí también tiene que haber un complemento. Y a nivel de organización, si tú vieras la cantidad de evidencia que hay, tanto a nivel de productividad de una empresa como el desempeño, o sea, la asociación, la sinergia que hay por reconocer a sus colaboradores, es de verdad notable. Acá en Chile hay casos como, por ejemplo, empresas SB, que tienen una política de diversidad e inclusión. Cencosud también la tiene. Hay otras experiencias que están recién avanzando. Lo cierto es que si bien la normativa, la ley que te mencioné antes, la 21.015, hay, digamos, hay un mandato, pues incluyen a un 1% de sus colaboradores con algún tipo de discapacidad, hay organizaciones que están yendo un poco más allá y nosotros tenemos una propuesta para hacer una contribución en esa línea. Oye, Claudia, antes de preguntarte por la propuesta y que nos cuentes un poquito en qué consiste, bueno, las políticas, tú mencionas una ley. El tema de las políticas públicas en general en todos los países, hay un foco muy importante en cómo las organizaciones se van haciendo cargo de estos temas, ¿sí? De los más diversos, ¿no? Del bienestar, de la salud mental de los trabajadores, de las condiciones de trabajo, en fin. Y a mí me parece fantástico. Sin embargo, hay un elemento que a mí me parece que, esto es una opinión muy personal, no representa la opinión de Smart Coach, Claudia. A mí me parece que hay una patita que es muy importante, que siempre se queda como abajo y que tiene que ver con la responsabilidad individual, ¿sí? Porque claro, yo puedo esperar que la empresa tenga una política de inclusión y yo ser lo más clasista que hay, lo más racista que hay, lo más xenofóbico que hay, y así suma y sigue, ¿no? Y después apuntar con el dedo a la empresa que no cumplió la normativa, que, insisto, no es una por otra, no es la lógica del empate. Es decir, bueno, ¿y qué pasa con la responsabilidad individual? Entonces, ligado a eso, te hago la pregunta, ahora quizás a la Claudia más socióloga. ¿Cómo construimos un modelo de inclusión en una cultura que parece que a ratos rema para otra parte? Mira, me gustaría darte la panacea, te voy a dar mi opinión personal. Sí, no, Más lógico, es la que opinión. Sí. esto lo interpreta ProLearning, así que es mi visión particular. Sí, está bien, está Pero perfecto. las sociedades, voy a decir una cosa súper rimbombante y de perogrullo, se constituyen sobre la base de personas, ¿sí? Que crecen, se van desarrollando desde sus primeras etapas de vida a través de lo que se llama proceso de socialización, que no es otra cosa que la internalización de normas, costumbres, pautas valóricas, en fin. Si esa socialización que hay a nivel primario en la familia o el núcleo donde se desarrolle la persona, la escuela y todas las instituciones que se van conformando, no está incluido la noción de responsabilidad personal,
o sea, difícil que quien se nutra de ese proceso de desarrollo, desarrolle eso en el futuro. Es una cosa muy obvia lo que te quería decir. Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo? La sociedad, las sociedades, porque no es la sociedad, las sociedades son complejas. Entonces, mi apuesta personal es que hayan proyectos a nivel institucional, y para mí la familia también es una institución, donde no solamente se hablen de estos temas, sino que abrirse a estos temas y que se hagan parte de ese proceso. Es como, por ejemplo, tú tienes a una niña o un niño donde tú le estás enseñando a leer, tú puedes decir no, que le enseñe en la escuela, pero el niño o la niña tiene su primer encuentro con quienes están en su entorno inmediato. Entonces ahí hay una responsabilidad no solamente de la escuela, sino también del entorno inmediato del niño. ¿Sí? Es una cosa muy obvia. A nivel societal es muy similar. Cada institución tiene un proceso de aprendizaje y de internalización de pautas, de lineamientos, de orientaciones, dependiendo de a qué nivel estemos hablando. Entonces, eso debe ser desde la base. Por ejemplo, si una organización X, como una empresa, por ejemplo, no tiene dentro de su misión, su visión, o dentro de su política global, declarado el qué y el cómo, difícil que sus colaboradores lo entiendan como algo que deben ir hacia allá. Entonces, no solamente hay que verbalizarlo, también hay que declararlo, documentarlo y hacer parte de los mismos procesos esta internalización. No sé si te Hacerlo respondí la carne. pregunta. Sí, Claro, está muy entonces bien. yo lo puedo declarar, pero Sí. eso. Oye, Claudia, y ustedes tienen una propuesta, ya estamos sobre el tiempo, pero no quiero que terminemos sin preguntarte de eso. ¿Cuál es la propuesta de ustedes de ProLearning para estos temas? Mira, nosotros lo primero que hicimos, voy a decirlo bien en breve, cuando yo te conté en un comienzo que había una motivación personal, profesional del equipo, lo primero que hicimos fue hacer un benchmarking. Nos fuimos a buscar distintas experiencias en Europa y en Estados Unidos y en América Latina también, de empresas que hayan incluido la diversidad. Y nos encontramos con que era posible situar a las empresas en distintos estados de madurez, así le llamamos, de inclusión de la diversidad. Entonces vamos desde la empresa tradicional, donde no es tema, a una empresa pro diversidad como IBM, por ejemplo. Entonces nos dimos cuenta de que hay distintos niveles donde uno puede identificar si hay o no inclusión. Y hay un nivel, por ejemplo, que es el nivel estratégico, ya a nivel ya de alta gerencia, por ejemplo, de líderes. Luego vienen los colaboradores, está a nivel estratégico, líderes, colaboradores, las estrategias de aprendizaje que utiliza la organización y nos dimos cuenta de que era posible hacer un trabajo en cada uno de esos niveles. Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta? Tenemos un programa de acompañamiento en la gestión de la diversidad, donde nosotros invitamos a las empresas a través de nuestras herramientas, nuestros instrumentos, realizar un diagnóstico de cuál es el estado. Por ejemplo, a nivel estratégico, si tienen alguna declaración formal de la inclusión y la diversidad, a nivel de líderes, si hay prácticas asociadas a la diversidad, a nivel de colaboradores, cuál es la percepción que hay respecto de personas, de colegas que tienen atributos específicos, a nivel de estrategia de aprendizaje, cómo piensan a la formación al interior, la capacitación, la inducción, qué enfoque le dan. Y a partir de eso, de ese diagnóstico, nosotros elaboramos una propuesta metodológica que es muy de intervención, que va desde la identificación de KPI con orientación de diversidad, que hay todo un trabajo ahí con los líderes, luego hay un nivel de formación y aprendizaje propiamente tal, que es armar cursos en línea, presencial o mixto, la estrategia, donde se haga una transferencia de conocimiento, pero muy customizado a la empresa. No es que uno agarre un paquete y esto le sirva a todas, sino que es muy customizado porque cada organización tiene su cultura. Entonces, este programa tiene eso, tiene el diagnóstico,
tiene una estrategia de formación y aprendizaje con multirrecursos, tiene también sugerido una evaluación ex post de la implementación de esa estrategia de aprendizaje, y además tenemos una propuesta comunicacional, porque una parte súper importante es la comunicación interna de la inclusión de la diversidad, y otra cosa es la comunicación hacia afuera. Sabemos que las alianzas, las cooperaciones, la generación de redes de las organizaciones es clave. Entonces, así como yo te mencioné que hay distintos estados de madurez de una organización a nivel de diversidad, nosotros situamos al último nivel como prodiversidad, como aquellas empresas que no solamente forman y contribuyen al aprendizaje en diversidad, sino también se coordinan, generan redes con otras empresas que estén en la misma posición. Así que eso. Interesante, ¿eh? Tremendo desafío. Oye, Claudia, si alguien los quiere encontrar, ¿dónde los encuentra? Estamos en LinkedIn, estamos en Instagram y nuestra página prolearning.cl. Fantástico. Claudia Gutiérrez, te quiero agradecer, Claudita, por la conversación, por toda la información que nos compartiste. Creo que es súper interesante y es un temazo, ¿eh? Yo creo que el tema de la inclusión tiene que salir de la organización para entrar en la sociedad, en la casa, en la mesa, que sea Claramente. parte de nuestra forma de vivir, ¿no? En comunidad. Así que, tremendo desafío. Hay que atreverse. Claudia, muchas gracias. Que sí, bueno, hay que tirarse, si no hay otra, no hay otra. Así que nada, agradecerte, Claudia, y a ti. Y gracias también a toda la gente que nos escucha cada viernes en el podcast de Smart Coach, por YouTube, por Spotify, por Apple Podcast, por Google Podcast, en nuestro sitio web smartcoach.global y por las diferentes redes sociales de Smart Coach. Les mando un abrazo también a todos. Gracias por estar acá un viernes más. Y ya lo saben, próximo viernes, una nueva conversación, porque cambiar hace bien. Que estén muy bien y nos encontramos la próxima semana. Chao, chao.